Hola, nosotros somos el grupo representante de Tony's Industrias Tecnología y en este video les vamos a explicar cómo configurar adecuadamente los permisos NTFS en un entorno de Windows. Para ello vamos a utilizar un ejemplo práctico con un usuario que pertenece a dos grupos distintos, a Sales, es decir, ventas y Marketing. Este tipo de situación es muy común en empresas donde un mismo usuario necesita acceso a recursos de diferentes departamentos. Es fundamental entender que Windows maneja los permisos NTFS en tres estados principales. Permitir, que nos ayuda a conceder el acceso al recurso, como leer, modificar o eliminar archivos. Denegar, donde bloqueamos completamente el acceso y tiene prioridad sobre cualquier permiso de tipo permitir. Y el no configurado o sin definir significa que el permiso no ha sido establecido explícitamente, por lo que se aplican los permisos heredados de la carpeta superior. Durante este video veremos cómo estos permisos interactúan, cómo se combinan cuando un usuario pertenece a varios grupos y cómo evitar errores comunes que puedan causar problemas de acceso. A continuación vamos a mostrar nuestro escenario del problema. El escenario que vamos a resolver es el siguiente. Tenemos un usuario al que llamaremos el usuario A, que va a ser miembro tanto del grupo Sales y de Marketing. Nuestro objetivo para nuestro escenario es configurar los permisos sobre la carpeta llamada Confidencialidades de la siguiente manera. Primero, que los grupos Sales no deben tener ningún tipo de acceso a nuestra carpeta. Y segundo, que los miembros del grupo Marketing, incluyendo el usuario A, deben tener el control total sobre ella para poder leer, escribir, modificar y eliminar los archivos, como se puede observar en la imagen. Bien, ahora vamos a crear los grupos de trabajo y los usuarios que utilizaremos más adelante para probar los permisos NTFS. Empezaremos creando los grupos Sales y Marketing, que representan dos departamentos dentro de una empresa. Luego vamos a crear al usuario User A, quien pertenece a ambos grupos, lo que nos permitirá observar cómo se combinan los permisos cuando un usuario forma parte de más de un grupo. También crearemos los usuarios User B, User C, User D y User E. El usuario B y el usuario C pertenecerán al grupo Sales, mientras que el usuario D y el User E estarán en el grupo Marketing. Para hacerlo, vamos a usar la herramienta gráfica luzrmgr.mcs, que nos permite administrar fácilmente los usuarios y los grupos locales en Windows. Esta herramienta está disponible en versiones Pro de Windows 10 y 11. Por eso estamos trabajando en una máquina virtual con Windows 11 Pro en VirtualBox. Paso 1. Abrir la herramienta de administración de usuarios. Abrimos la consola de usuarios y los grupos locales con el comando luzsrmgr.mce. Aquí podremos crear nuevos grupos, usuarios y asignar miembros. Paso 2. Crear los grupos Sales y Marketing. Creamos los grupos Sales y Marketing, cada uno representará un área de trabajo distinta, con permisos específicos que veremos más adelante. Paso 3. Crear el usuario User A. Creamos el usuario User A, quien trabajará tanto en el departamento de ventas como en el de marketing, por eso le asignaremos ambos grupos. Paso 4. Agregar User A los grupos Sales y Marketing. Agregamos a User a los dos grupos. Esto nos permitirá ver cómo Windows combina los permisos cuando un mismo usuario pertenece a más de un grupo. Paso 5. Crear los usuarios B, C, D y E. Creamos ahora los demás usuarios, cada uno asignado a un único grupo para probar cómo se comportan los permisos cuando los usuarios tienen roles más definidos. Paso 6. Agregar usuarios a sus respectivos grupos. Agregamos a User B y User C al grupo Sales y a User D y User E al grupo de Marketing. Así se refleja una estructura organizada y más realista. Con esta estructura ya podemos aplicar permisos NTFS basados en pertenencia a grupos. Esto es clave en administración de sistemas porque simplifica mucho la gestión de accesos, ya que nos otorgan permisos de usuario por usuario, sino por grupo. Continuamos con la creación del archivo carpeta. Como podemos ver, tenemos los dispositivos y unidades de nuestro equipo. En este caso estamos trabajando con la unidad C
que es la unidad principal del sistema. Dentro de esta unidad es donde se encuentran los archivos y carpetas de los usuarios. Aquí comenzamos con el proceso de crear nuestra carpeta confidenciales. Tenemos que entrar a la carpeta Users, que se encuentra dentro de la unidad C. Esta carpeta contiene las carpetas de los usuarios del sistema. Seleccionamos esta carpeta porque vamos a ubicar la nueva carpeta dentro de ella. Es importante conocer la ubicación de los directorios de usuario antes de crear nuevas carpetas. Vemos que hemos accedido a la carpeta Public dentro de Users. Public es una carpeta que se utiliza para compartir archivos entre los diferentes usuarios del equipo. Vamos a crear la carpeta Confidenciales dentro de ella, ya que es un lugar común para archivos accesibles por todos los usuarios del sistema. Y finalmente, tenemos que vamos a crear la carpeta Confidenciales en esta carpeta Public. Simplemente hacemos clic derecho dentro de la carpeta, seleccionamos la opción Nuevo y luego Carpeta. Después nombramos la carpeta como Confidenciales. Y finalmente tenemos la carpeta Confidenciales ya creada. Ahora que la carpeta está en su lugar, el siguiente paso será aplicar los permisos NTFS necesarios para controlar quién puede acceder a ella. Para iniciar a configurar los permisos NFTS, comenzaremos haciendo clic derecho en la carpeta Confidencialidades. Posterior a esto, iremos a Propiedades y a Seguridad, donde podremos gestionar los permisos NFTs. Como primer paso, haremos que Confidencialidades solo tenga los permisos propios y no de carpetas avanzadas. Para ello nos vamos a la opción Avanzado y decidimos deshabilitar las herencias. Seleccionamos la opción de convertir. A continuación vamos a hacer el paso 2, que sería asignar los permisos del grupo Sales. Nos dirigimos a la ventana principal de seguridad y hacemos clic en agregar. En el cuadro que aparece, hacemos en seleccionar una entidad. Ajá. Ay, espérense. ¿Qué hago? Cancela tú. Luego borro esa parte. Tú tranquilo. Ya, espera. Ya. Nos acercamos a la ventana principal de seguridad y hacemos clic en agregar. A continuación vamos a seleccionar una entidad y se le va a escribir Sales. Y pulsamos aceptar. Una vez que ya está creado, le vamos a denegar el acceso a los grupos, marcando la casilla de negar en el control total. Y le ponemos aceptar. En este caso, aplicar también. Bien, ahora vamos a darle los permisos al grupo de marketing. Hacemos clic en editar. Posteriormente vamos a añadir y vamos a escribir lo que es marketing. Presionamos en OK y vamos a señalar lo que es la parte del Modify y Full Control. Ahora vamos a aplicarlo y finalmente ponemos OK. Ahora continuamos con el paso 4, que es asignar los permisos al User A para cumplir con el escenario propuesto. Comenzamos este paso entrando a las propiedades de la carpeta Confidenciales. Para hacerlo hacemos clic derecho sobre la carpeta, seleccionamos Propiedades y luego nos dirigimos a la pestaña Seguridad. Una vez dentro de esta pestaña hacemos clic en el botón Editar, que nos permite modificar los permisos de la carpeta. Vemos que estamos en la ventana de permisos para confidenciales. Aquí hacemos clic en el botón Agregar para añadir un nuevo usuario o grupo al que asignaremos permisos específicos sobre esta carpeta. Ahora, en la ventana Seleccionar usuarios o grupos, buscamos y seleccionamos el usuario User A. Este es el usuario al que queremos asignar permisos completos sobre la carpeta Confidenciales.
para que pueda acceder y gestionar el archivo según el escenario planteado. Vemos la ventana de permisos para confidenciales, donde seleccionamos User A. En este paso, damos el visto bueno a las opciones de permisos para User A, marcando la casilla Permitir para otorgar control total sobre la carpeta. Una vez hemos marcado los permisos correctos para User A, hacemos clic en Aplicar para guardar los cambios realizados. Este paso asegura que los permisos asignados se apliquen correctamente. Y finalmente hacemos clic en Aceptar para cerrar la ventana y confirmar que los permisos para User A se han aplicado correctamente. Con esto, User A tiene ahora control total sobre la carpeta Confidenciales. Para iniciar con la validación de los resultados, iniciaremos con el inicio de sesión del User A. Para ello, ingresaremos la contraseña previamente ajustada y veremos los permisos que tiene dentro de la carpeta Confidenciales. Posteriormente haremos doble clic para abrirla. Luego creamos un archivo haciendo clic derecho, nuevo, y creamos un documento de texto. Lo renombramos y escribimos dentro del archivo. Luego lo eliminamos. Si todo esto funciona, el User A tiene acceso completo como se pide. Ahora vamos a intentar iniciar sesión como un usuario del grupo Sales. Esto con el objetivo de mostrar que estos usuarios no tienen ningún tipo de acceso. Para ello vamos a cerrar sesión de User A como lo hicimos antes. Vamos a iniciar sesión como User B. Y tenemos que recordar que estos solo pertenecen al grupo Sales. Una vez hecho esto, vamos a navegar hasta la carpeta Confidenciales y vamos a hacer doble clic al abrirla. Al momento de realizar doble clic y abrirla, nos arrojará un mensaje, como podemos verlo en pantalla, que de actualmente no tiene permiso de acceso o acceso denegado. Conclusiones. La herencia de permisos debe ser desactivada para un control preciso. Esto nos quiere decir que al iniciar creando nuestra carpeta Confidenciales debemos siempre desactivar la herencia para que los permisos de carpetas superiores no se hereden. La denegación de permisos prevalece sobre los permisos permitidos. Esto significa que si un usuario pertenece a un grupo con permisos de negar, este acceso será bloqueado, incluso si el otro grupo al que pertenece tiene permisos permitidos. Por eso fue necesario otorgar al User A permisos explícitos para sobrepasar la denegación aplicada al grupo de sales. El control de acceso mediante grupos facilita la administración de permisos. Agrupar usuarios según roles, sales, marketing, permite aplicar reglas de acceso más fácilmente sin tener que configurar permisos de usuario por usuario. Solo se requieren excepciones específicas cuando hay conflictos, como en el caso de User A. Y por último tenemos la verificación práctica, confirma que la configuración es efectiva. Esto al iniciar sesión como User A y comprobar que se tiene acceso completo y luego verificar que User B solo en Sales recibe un mensaje de acceso negado, se demuestra que los permisos NTFS fueron configurados correctamente y cumplen con los requisitos del escenario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.